Hola, aquí solo para avisarles que los siguientes fanfic son recientes que se están subiendo, por lo tanto algunos tendrán no más de 10 caps. Por favor apoye tanto el material original como en los autores, por lo menos con una reseña a sus historias, para que ellos se sientan motivados a seguir escribiendo sus historias. Gracias. Buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden, no soy el autor. Dejaré el link de su página en la descripción. Por favor apoye el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 21. Ahora este lugar es útil. Dijiste que se llama la sala de los menesteres. Sirius dijo mientras miraba alrededor de la cocina totalmente equipada. Ojalá supiéramos de este lugar cuando éramos estudiantes. Mucho mejor que el escondite que tenía. Realmente te da todo lo que pides. Básicamente. Iris admitió mientras se sentaba a la mesa mientras los demás preparaban un almuerzo temprano antes del partido de Quidditch. Quería ayudar, como de costumbre, pero le dijeron que se sentara y cantara con Sirius y Remus. Se me ocurren muchas cosas que podríamos haber hecho con este lugar, dijo Sirio. Cualquier objeto que conjure la habitación no puede salir de la habitación. Shiro gritó mientras trabajaba en hacer algunas empanadas. Maldita sea. Entonces no podíamos pedirle materiales para bromas. Sirius se quejó. Sin embargo, todavía obtendríamos herramientas para hacerlos. Meterse en problemas es todo en lo que piensas. Remus dijo con un movimiento de cabeza. Tienes razón. También habría sido un gran escondite para esperar a que el calor se calmara, dijo Sirius, como si fuera un golpe de genio. Bueno, puedo pensar en algunas formas en que podríamos haberlo usado que no implicarían meterse en problemas, dijo Remus, rodando los ojos. Estoy seguro de que podrías haberlo hecho. Habría sido un gran lugar para ti haber pasado ese momento del mes. Shiro dijo de una manera despreocupada, aunque hizo que Remus se congelara. Sus ojos se abrieron como platos. Sirius parecía igualmente sorprendido. ¿Le gusta la carne poco hecha o bien cocida, señor Lupin? ¿Cómo? Empezó Remus, pero luego se calló, sus ojos escaneando los rostros en la habitación. Shiro en realidad no había estado seguro. Gracias a algunos trabajos que hizo bajo las órdenes de Weaver, se había topado con hombres lobo antes, y no de una manera amistosa. Realmente no les había gustado un mago que olía a hierro y a muerte haciendo preguntas sobre uno de sus exiliados. Weaver se molestó mucho al descubrir que una de las últimas razas de bestias mágicas que quedaban en su mundo había recibido una disminución considerable en su población, y se molestó aún más por su falta de información útil después. Entonces, el hecho de que Remus apestara a lobos puso un poco nervioso a Shiro, incluso si sabía conscientemente que el hombre no era una amenaza. Los hombres lobo modernos de este mundo tenían sus transformaciones conectadas con el ciclo lunar, por lo que no estaba dispuesto a convertirse en una máquina de matar para ellos. También era un poco diferente a los hombres lobo con los que había tratado Shiro, que eran todos descendientes directos de un hombre lobo dorado, una bestia fantasmal con una fuerte conexión con la Tierra. El comentario despreocupado de Shiro sobre los ciclos lunares había sido una prueba para confirmar sus sospechas. Alastor resopló. Supongo que el chico ya se dio cuenta. No te preocupes por eso, Remus. Es el mocoso de Kiritsugu. No es nadie para juzgar. Sigo diciéndote que soy huérfano. No fui criado por Kiritsugu. Shiro dijo con un suspiro. No es que nada de eso me importe de todos modos, aunque, ¿te importaría si los dos habláramos en privado por un rato? Por supuesto, dijo Remus, no queriendo que Shiro dijera nada públicamente. La sala de los menesteres cambió de forma y apareció dentro de ella una sala donde la gente podía hablar sin ser escuchada. Este lugar realmente es algo, Remus dijo mientras Shiro cerraba la puerta detrás de ellos y estaban solos. La maldición Lican. ¿La tienes, no? Shiro dijo, poniendo manos a la obra. No tenían tanto tiempo antes de que la comida estuviera lista y él no quería que se enfriara. Así es. Fui mordido por un niño antes de llegar a Hogwarts. Dumbledore tuvo la amabilidad de dejarme ir a la escuela aquí y Sirius y James incluso estaban dispuestos a ser mis amigos sin importar mis problemas. Remus dijo incómodo.
Lycanisma ha cambiado mucho de su forma original. Shirou dijo, rascándose la barbilla mientras pensaba. Los hombres lobo originales eran guerreros, que usaban las bendiciones de un dios eslavo de la luna para obtener la habilidad de convertirse en lobos mágicos, para que pudieran proteger a su gente. Para ser adoctrinados, el guerrero amanecía con la piel de un lobo durante la altura de una tormenta eléctrica, que uniría mágicamente la piel al hombre. Sí. También he escuchado esas viejas historias, admitió Remo. Eran historias que circulaban algunas manadas como medio para sentirse mejor. No es que Remus creyera completamente en historias que tenían más de 3000 años. En aquellos días, la primera transformación era la única salvaje, pero duraba 9 años completos, después de lo cual el hombre obtenía el control de la transformación, en lugar de estar atado a los ciclos lunares como los hombres lobo modernos. Debido al dolor, sacrificio y los riesgos involucrados en convertirse en uno, los hombres lobo eran vistos como héroes que protegían a su tribu. Shirou dijo mientras miraba hacia el techo sobre ellos. El ritual original se perdió en el tiempo, pero aquellos que ya se habían convertido en hombres lobo podían transmitirlo a sus hijos. Solo podemos suponer que la variante moderna es el resultado de una mutación que ocurrió en uno de los niños. Uno que causó un variante de la condición de ser semitransmisible a través de un intercambio de fluidos, o tal vez debido a un intento fallido de recrear el ritual original, de cualquier manera. Apuesto a que lo sería, si alguien lo supiera. Dijo Remus, sin saber a dónde iba esto. Señor Lupin, no quiero que le diga a nadie fuera de esta habitación lo que está a punto de aprender de mí. O al menos, no quiero que sepan que vino de mí. Shirou dijo seriamente. Soy lo que llamas una psicometría, alguien con la capacidad de leer la historia de cualquier objeto que toque, y en el pasado, me encontré con los restos de una daga ritual que se usaba para obtener las pieles de lobo para el ritual del licántropo. ¿Hablas en serio? Dijo Remus, sus ojos se agrandaron y su corazón saltó repentinamente a su garganta. Puedo darte los detalles de la poción en la que se empapó la daga, así como la fabricación de la daga y cómo se usó. Solo quiero una promesa de que no harás preguntas innecesarias y que nada de esto se entenderá rastreado hasta mí. Tengo que lidiar con suficientes personas que hacen preguntas complicadas sin que la gente me pregunte cómo sé esto. Remus se quedó mirándolo fijamente por varios momentos antes de asentir tontamente de acuerdo. Déjame adivinar, te ha dado algo que necesitabas, pero quiere que mantengas en secreto que lo obtuviste de él. Alastor dijo con un resoplido cuando Shirou y Remus regresaron, una mirada de completo shock todavía en el rostro de Remus. Al igual que su padre haría. Shirou miró al auror que estaba sentado con los pies en alto, moviéndose alrededor del pie de metal que Shirou le había hecho. La prótesis fue una tarea sencilla. En su mayoría, hizo uso del plano que Shirou tenía del brazo plateado hecho por Dian Secht de la tradición celta, que luego se convirtió en un brazo de carne por el hijo de Dian Secht. Era un noble fantasma que había usado antes, cuando él mismo perdió un brazo en la batalla, aunque la versión imitada no tenía el misterio de convertir el metal en carne. No había forma de que pudiera explicar eso. En realidad, hacer la pierna había sido una tarea ardua, pero su Unlimited Blade Works podía producir todo el equipo necesario. Ahora Shirou tenía fondos para cualquier proyecto que pudiera tener. Al menos un poco. Probablemente cobró drásticamente a Alastor, pero realmente no tenía idea de cuál era el precio de mercado para las prótesis mágicas. Las prótesis de Ketleburn eran todas de madera de baja calidad, pero él trabajaba con un salario de profesor que no era tan bueno en Gran Bretaña, ¿o sí? Honestamente no lo sabía. No importaba. Solo necesitaba suficiente dinero para vivir solo y comprar los libros que no puede encontrar en la biblioteca y materiales de pociones para sus propios experimentos. No estaba seguro de cuánto dinero eran 100 galeones en el contexto del poder adquisitivo, pero Alastor había podido conseguir el hueso de la pata de un dragón por 5, así que supuso que era mucho. Contarle a Lupin sobre el ritual original probablemente fue una mala idea. Incluso si el hombre se mantuvo fiel a su promesa de no mencionar a Shirou por su nombre, él mismo carecía de los recursos para hacer algo con la información que le habían dado.
Su única opción sería acudir a un maestro alquimista que le creería y estaría dispuesto a ayudar, es decir, Albus Dumbledore. Incluso si no le dijo a Dumbledore de dónde había sacado la información, habían sucedido tantas cosas inusuales alrededor de Quirrell que no lo sorprendería si el director simplemente adivinara que era él. La pregunta era, ¿qué haría él con esa información? Ya se había puesto en contacto con el clan Senjo una vez a espaldas de Quirrell. Incluso si se hubiera disculpado, se podía confiar en que el hombre no volvería a hacer algo así. La política que rodeaba a los hombres lobo era complicada, especialmente porque la única poción capaz de tratar la maldición por una sola luna llena era la fuente de ingresos de alguien. Puede haber personas interesadas en asegurarse de que nunca se encuentre una verdadera cura. Pero Quirrell carecía de los recursos y las conexiones necesarias para hacer algo al respecto por sí mismo, y simplemente ignorar la difícil situación de los hombres lobo no estaba en su naturaleza. Incluso si tuviera un arma capaz de eliminar la maldición, esa no sería una solución adecuada. Esto realmente era lo mejor que podía hacer. Solo tenía que esperar que no le saliera el tiro por la culata. Tenemos otra hora antes de que tenga que reunirme con todos en los campos de Quidditch. Iris dijo, tratando de alejarse del tema del interminable pozo de secretos de Quirrell. ¿Estás nervioso? Sirius le preguntó a la chica. Un poco. Es mi primer juego. Iris admitió. No te preocupes. Tu padre era un natural en una escoba y tú también lo serás. Sirius insistió. La casa de Gryffindor nunca perdió un juego en el que James jugó, aunque fue suspendido de algunos por mala conducta. McGonagall siempre estaba furiosa. Remus dijo con un suspiro, pensando menos en los días de gloria que en los dolores de cabeza que sus amigos le habían causado. Solo recuerda mientras estás ahí fuera que Slytherin siempre hace trampa. Dijo Sirius con un guiño a Iris. Eso no es cierto en absoluto. Luvia objetó en voz alta. Saber cuándo cometer una falta es parte del juego. Es diferente a hacer trampa. ¿En serio? Iris dijo, sin creer que esa era la objeción de Luvia de que llamaran tramposos a su casa. Desafortunadamente, ella tiene razón. Los equipos profesionales de Quidditch cometen faltas a propósito todo el tiempo, si los beneficios superan los costos. Rin dijo, estando de acuerdo a regañadientes con su odiado rival. La última Copa del Mundo fue un juego de 58 minutos de duración, con 67 faltas, y eso no estuvo ni cerca del récord de faltas por minuto. Incluso hubo un juego famoso en el que se señalaron al menos 7000 faltas diferentes en el reglamento. Una vez, incluida la falta por transfigurar a un jugador en un animal e intentar decapitar al guardián con una espada. Eso es solo una falta, dijo Quirrell, levantando una ceja, preguntándose por qué los cargos criminales no estaban involucrados en algo así. ¿Está permitido tener una espada ancha contigo? Técnicamente hablando, era una escoba transfigurada. Pero sí, puedes encontrar una manera de obtener una sin ayuda externa. Fue solo atacar con ella lo que fue una falta menor. Rin dijo en un tono de hecho. ¿Un menor? Iris dijo con incredulidad. ¿Para qué sirve el libro de reglas entonces? Hermione dijo con incredulidad antes de cerrar de golpe dicho libro de reglas. Era un libro bastante masivo. Es un buen pisapapeles. Rin sugirió con una sonrisa. Pero en serio, no cuentes con que nadie obedezca las reglas. Así que esto es lo que sucede cuando un grupo de magos hacen un deporte competitivo. ¿Cómo es que la gente no moría constantemente? Como de costumbre, Rin tenía razón. El buscador de Slytherin no parecía tener ninguna intención de seguir las reglas o incluso de perseguir a la Snitch. Su único objetivo parecía ser obstruir y acosar a Iris tanto como fuera posible. El juego había durado unos 15 minutos, e Iris había visto la Snitch 5 veces distintas. Las 2 primeras veces, el buscador de Slytherin había notado que ella se lanzaba hacia ella, y en lugar de apuntar a la Snitch, hizo todo lo posible para embestir a Iris, provocando una falta, pero impidiéndole obtener la Snitch y terminar el juego. Su objetivo era prolongar el partido con la esperanza de que su casa pudiera ganar más puntos, ya que incluso si perdían el juego, los puntos ganados en un partido de Quidditch se agregarían a los puntos de la casa, por razones
De esa manera, realmente no fue un gran problema e incluso beneficioso para Gryffindor también alargar un poco las cosas, siempre y cuando al final obtuvieran la snitch de 150 puntos. O tal vez no, ya que incluso con todas las ventajas que el equipo de Gryffindor estaba recibiendo debido a las constantes faltas de Slytherin contra Iris, y su dedicación de un segundo de sus 7 jugadores para bloquearla, Gryffindor todavía estaba abajo 60-20. Era realmente terrible el equipo de Gryffindor. Después de notar que Iris era infinitamente mejor para encontrar la snitch y tenía la escoba rápida en general y era más liviana mejorando aún más su velocidad, comenzó el acoso, con el buscador y uno de los cazadores de Slytherin dando vueltas alrededor de Iris en todo momento en caso de que lo intentara. Para hacer un descanso para el soplón. Era como si el buscador de Slytherin hubiera renunciado a golpearla por completo y no dejara que se construyera una distancia real entre ellos que pudiera evitar que la detuviera si volvía a verlo. Necesitaba encontrar una manera de quitárselos de encima. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Voló directamente hacia el buscador de Slytherin, sobresaltándolo un poco, antes de zambullirse inmediatamente, estirando un brazo como si fuera a por la snitch. El buscador entró en pánico y se lanzó tras ella, sin mirar a su alrededor. Un Slytherin Chaser se estrelló directamente contra el buscador cuando se zambulló en su camino a toda velocidad, enviándolos a ambos dando tumbos por el aire. Ahora con un Chaser, el Chaser que estaba acosando a Iris se vio obligado a retroceder para evitar una situación de 3 contra 1. Iris sonrió para sí misma y rápidamente comenzó a volar por el estadio, buscando el más mínimo brillo dorado. Pero mientras volaba en su escoba, subiendo a lo alto para tener una vista de pájaro, una sensación inquietante comenzó a apoderarse de ella. Los vellos de su brazo comenzaron a erizarse, y por alguna razón podía ver su aliento empañarse frente a su rostro, a pesar de que era media tarde. Susurros. Los susurros comenzaron a sonar en sus oídos, superpuestos con los sonidos de las gradas, una imagen que venía con ellos, apenas visible. Toma a Iris y corre. Yo lo sujetaré. La voz de un hombre, tanto familiar como desconocida para ella, resonó dentro de la mente de Iris mientras giraba la cabeza, mirando hacia el bosque prohibido. Surgían formas de él. Cientos de formas envueltas en capas oscuras, cuya presencia parecía absorber el calor y la luz del sol de la tarde. Miedo. Miedo. Pánico. Iris sintió que toda la felicidad del mundo se esfumaba a medida que las voces y las imágenes se hacían más claras a cada momento. Los espíritus oscuros se acercaban cada vez más, e Iris se dio cuenta de lo que eran. Dementores. Ve. Solo ve. Pero Iris no podía moverse. Ni siquiera podía pensar, ya que en este horrible estado de pesadilla, vio un vívido destello verde. Me informaron que estaba escribiendo mal el nombre de Remus. Sin embargo, no voy a volver atrás y cambiarlo, porque odio a las personas a las que les gusta ser idiotas acerca de cómo se rompe la inmersión tanto que no pueden disfrutar la historia, así que lo dejaré allí solo para torturar a ese tipo de personas. Sí, estoy interesado. Soy un jugador y cuando estoy inclinado, tengo que inclinar a todos los demás también. Así es como funciona. Consideré cambiarlo a Raimose para este capítulo. Todavía podría hacer eso más tarde para los LOLs. Una cosa que me molestó del primer libro de Harry Potter, y también del segundo, fue que las acciones de Voldemort / Quirrell nunca tuvieron sentido. Dejar que el troll entrara a la escuela como una distracción, cuando ir de noche sería infinitamente mejor, no tenía sentido. Maldiciendo la escoba de Harry, cuando había literalmente una docena de profesores, y probablemente 100 estudiantes que podrían salvarlo si se cayera, e incluso si se cayera y resultara herido por la caída, no sería una muerte instantánea, así que había un sanador allí que podía arreglar todos sus huesos rotos sin problema. No tenía sentido. Huir por culpa de los centauros en el bosque porque tenían ballestas, no tenía sentido. Impulsado por Voldemort, podría haber destrozado a los centauros y a Hagrid. Todo el hecho de ser un desastre tartamudo en lugar de actuar normal, no tenía sentido. Si le hubieran pedido que se hiciera un chequeo médico por eso hubiera estado jodido. Tampoco decidió de repente tentar a la suerte pidiendo el puesto de profesor de Dada. Tampoco tenía sentido que se supusiera que Nicolás Flamel muriera por el robo de su piedra filosofal.
Si él fue quien hizo la maldita cosa, ¿por qué no podía hacer otra? Era estúpidamente rico, no podía haber tenido problemas para conseguir materiales. Mi afirmación sobre el incidente del troll es que está más motivado por el hecho de que a Voldemort no le gusta que la gente celebre su muerte que por querer intentarlo en la piedra. Pero el ataque a Harry no tiene sentido sin importar lo que digas, a menos que subas el nivel de amenaza a 11, creando tanto caos como sea humanamente posible hasta el punto de que Harry podría morir sin que nadie se dé cuenta. Mi solución para el agujero en la trama de Nicolas Flamel es simplemente decir que él no hizo la piedra y la robó, lo que después de investigar más sobre la historia real de Nicolas Flamel, estaría en el personaje. La esposa del hombre se había casado con dos señores muy ricos, que murieron poco después, antes de casarse con Flamel. La historia es que él la ganó con su conocimiento de la alquimia. Esta fue la base de los rumores de que había descubierto cómo convertir el plomo en oro y tenía un elixir de vida. Porque usó su alquimia para volverse ridículamente rico. Y su esposa parecía joven para ser viuda 2 veces, porque sus esposos murieron rápidamente después de sus matrimonios. También se creía que él ya conocía a su esposa antes de que ella se casara con esos hombres, sugiriendo que podrían haber planeado casarse con los hombres, envenenarlos y luego irse con el dinero. Capítulo 22. Iris se congeló cuando el enjambre oscuro se acercó a ella, las voces se hacían más fuertes a cada momento. Podía empezar a ver las capas negras individuales de las criaturas voladoras, los vacíos oscuros dentro que ninguna luz podía tocar. Pero ella salió de su trance cuando una flecha silbó en el aire y golpeó al dementor más cercano a ella en el agujero de la cara. La criatura dejó escapar un grito cuando la flecha estalló en llamas y comenzó a temblar de pánico, tratando de apagar el fuego. Pero no fue bueno. Intentó sacar el aire, pero sus brazos se quemaban cada vez que intentaba tocarlo. Finalmente, comenzó a caer hacia el suelo, su cuerpo comenzó a desmoronarse al perder su forma corpórea. Iris reconoció que era lo mismo que había sucedido cuando ella y las chicas decidieron probar sus llaves negras con Peeves, lo que resultó en que Poltergeist desapareciera por un día. No murió realmente, pero se fue por un tiempo, y lo suficientemente herido como para aprender a no volver a acercarse a las chicas. Iris miró hacia abajo para ver a Shirou parado solo en el techo de las gradas de Hufflepuff, con un arco en una mano y una llave negra en la otra, que transformó en una flecha antes de dispararla a otro dementor que se aproximaba. Vino otra flecha, y luego otra, y otra. Pronto también se levantaron nieblas blancas de las gradas, patrocinios lanzados por algunos de los profesores y estudiantes de séptimo año más hábiles, para luchar contra los atacantes. Las gradas de abajo estaban en caos, e Iris todavía estaba lo suficientemente consciente como para sacar su propia empuñadura de una llave negra. Los efectos de un dementor hacían que incluso pensar fuera difícil, pero se le ocurrió un pensamiento. No quería acercarse lo suficiente a los dementores para usar esa espada. Lo cual fue una lástima, porque parecía que de todos los estudiantes en el aire, ella era la que más interesaba a los dementores. Una de las criaturas oscuras se las había arreglado para acercarse a 6 metros de ella, y los sonidos de una mujer que suplicaba clemencia eran fuertes en los oídos de Iris cuando apuntó con su empuñadura vacía a la criatura. «Mantente alejado», gritó, deseando que la hoja creciera lo suficiente para no tener que estar cerca de ellos. Sintió un ligero drenaje en su magia recibida por primera vez en su vida cuando la hoja creció y creció hasta que tuvo más de 20 pies de largo, perforando al dementor a través del pecho. Iris se sorprendió cuando la gravedad se hizo cargo, causando que la enorme espada partiera al monstruo por la mitad. Tuvo que hacer que la espada volviera a ser pequeña antes de que la sacara de su escoba, pero había desterrado con éxito a uno de los dementores. Estas cosas de Black Key eran dulces. Pero la eliminación de un solo dementor no pareció tener mucho impacto, ya que había cientos de ellos viniendo hacia ella. Es decir, hasta que algo enorme y blanco se levantó de la cabina de los profesores. Un Patronus plateado de Fonix con una envergadura de 40 pies, su cuerpo brillante infunde vida y esperanza a su entorno y hace retroceder a los dementores. Profesores, protejan sus casas. Jugadores de Quidditch, reúnanse. Yo los protegeré. La voz magnificada de Dumbledore retumbó en el aire, y todos se movieron para hacer lo que decía.
La presencia de Patronus hizo las cosas más fáciles, pero a medida que los dementores se acercaban, reunir suficiente atención para trazar sus espadas se hizo más y más difícil. Fuego. Había fuego por todas partes. Ardió en su piel y en su alma. Podía escuchar las voces de los moribundos y desesperados pidiendo ayuda. Pero al mismo tiempo, se sentía insoportablemente frío. Mientras se acercaban, los dementores se movieron para atacar tanto a los estudiantes en las gradas como a los que estaban en el aire. Pero su distribución parecía ser desigual, ya que unos pocos estudiantes fueron atacados más que otros. Cuanto más trauma había sufrido un individuo en su vida, más tentadores eran para un dementor. Y con esa métrica, Shiro era como un filete gordo para las criaturas oscuras, atrayendo un enjambre masivo hacia él, a pesar de los peligros del objetivo. Con Kanzo y Bakuya en la mano, estaba derribando a todos los dementores que estaban a su alcance mientras se movían a su alrededor. El efecto del hierro del meteorito, actuando como un horrible veneno para los dementores, hiriéndolos más que incluso a las llaves negras, hizo que Shirou se alegrara de haber logrado rastrearlos antes de que los efectos de los dementores fueran demasiado para su mente. Había derribado una docena de ellos, su cuerpo y alma se sentían más y más pesados con cada golpe que tomaba. Un destello plateado con la forma de un conejo salió a la carga a través de las llamas y empujó parte de la espalda del dementor, y sobre los sonidos de su infierno personal y los gritos de los niños aterrorizados, Shirou apenas pudo distinguir una voz que lo llamaba. «Shirou. ¿Estás bien?». Tonks gritó, aunque apenas la escuchó, incluso con el indulto que el Patronus le había comprado. La joven estaba de pie no muy lejos, con su varita en una mano, lanzando un encantamiento Patronus y una llave negra en la otra. «Estaré bien. Concéntrate en proteger a los demás». Shirou se obligó a gritar. Sus ojos miraron alrededor del estadio, viendo el estado de caos total a su alrededor. Pero las cosas podrían haber sido peores para los otros estudiantes. La profesora Sprout, Tonks, algunos de los amigos de Tonks y Leisrit estaban defendiendo a los otros estudiantes de Hufflepuff lo suficientemente bien, ya que la mayoría de los dementores que habían atacado a Hufflepuff estaban invadiendo Shirou. La casa de Gryffindor estaba bien. Alastor, Seiya, Remus y Sirius, que parecían haber robado la varita de un estudiante, estaban luchando contra el ataque de los dementores allí. Alastor usó su varita para lanzar un Patronus sin forma mientras usaba su bastón para lanzar un encantamiento de locomoción en una docena de llaves negras que volaban, acabando con los dementores. La casa de Gryffindor estaba tan bien protegida que la profesora McGonagall había optado por ir con Snape para proteger a Slytherin, y la pareja se puso a la defensiva con gatos y ciervos patrocinadores. Sin embargo, Ravenclaw, por muy hábil que fuera con los encantamientos, Flitwick tuvo demasiados traumas en su infancia por ser medio duende, lo que debilitó a su Patronus y, en lugar de ayudar, Quirrell estaba hecho un ovillo en la cabina de los profesores. Algunos de los estudiantes de Ravenclaw podrían lanzar el hechizo Patronus en teoría, pero no en presencia de un dementor real. Las cosas se veían mal por allí. La mente de Shirou apenas pudo registrar esto mientras luchaba, todo se sentía distante y sin relación con él e hizo todo lo posible por ignorar las voces, tratando de seguir poniendo un pie delante del otro para poder encontrar la salida de este infierno en llamas. Si se detuvo para salvar a otros, ¿qué? Algo se abrió paso a través de la neblina en su mente cuando vio a uno de los estudiantes de Ravenclaw en el que los dementores parecían estar especialmente interesados. Una niña pequeña de primer año con cabello largo y negro peinado en dos coletas. «Rin», gritó Shirou, corriendo hacia la chica, olvidando que estaba en el techo de las gradas de Hufflepuff hasta que dio un paso y comenzó a caer en picado. Cayó 5 metros antes de tener la presencia de ánimo para trazar una gran espada de piedra debajo de él, usándola como una plataforma para saltar y moverse en dirección a las gradas de Ravenclaw. Hizo esto 2 veces más y estaba casi allí cuando un dementor lo agarró del brazo. «Mami, tos. Mami, tos». El intento de Shirou de rastrear falló y cayó más y más, con la mente en blanco. Solo se salvó cuando una Bloodhair rebelde atravesó al dementor, lo que lo hizo temporalmente incorpóreo y provocó que Shirou se escapara de su agarre, antes de que la Bloodhair golpeara a Shirou en la cabeza con un fuerte sonido metálico. El orbe de metal se abolló en el grueso cráneo de Shirou.
La claridad se recuperó momentáneamente, Shirou trazó otra plataforma para saltar y llegó a las gradas de Ravenclaw. Se abrió camino a través del fuego, sacudiéndose los pedazos de hielo que se aferraban a su brazo donde el Dementor lo había agarrado mientras se dirigía hacia Rin, 3 Dementores colgando sobre ella con los brazos extendidos. «Aléjate de ella». Shirou rugió, cortando a cada uno de los Dementores y haciéndolos pedazos. La respiración de Shirou se estaba volviendo pesada mientras se enderezaba para proteger a la chica, con las espadas en la mano. Hacía tanto frío, y el fuego y el humo le quemaban la garganta. Apenas podía ver a través del fuego y el humo cuando los Dementores venían hacia él, pero eso no le impidió defenderse. Giró y giró con todas sus fuerzas, decidido a sobrevivir a este fuego, incluso si se vio obligado a ignorar, no. Él la protegería. Él no la abandonaría. «Mi bebé, por favor, mi bebé. Me duele. Devuélvemela. Devuélveme a mi hermana. No quiero morir». Con cada palabra, con cada cadáver quemado y alma moribunda, Shirou sintió que perdía más y más de sí mismo en las llamas. Sus golpes se volvieron más débiles, su mente se nubló. Solo estaba haciendo los movimientos de poner un pie delante del otro, pero lentamente se dio cuenta de que no escaparía de ese fuego. Unas manos frías se agarraron a él, obligándolo a bajar, o tal vez solo sus piernas se estaban quedando sin fuerzas. Las lágrimas que caían de sus jóvenes ojos se habían congelado y evaporado al mismo tiempo. Un sentimiento familiar y vacío, sin una sola pizca de tristeza o felicidad, se extendió por todo su cuerpo, dejando nada más que un entumecimiento a su paso. Iba a morir. Él entendió eso. Pero eso estuvo bien. Esta vez, mientras miraba hacia el cielo en llamas, no era el rostro lleno de alegría de Kiritsugu mirándolo, sino el vacío de la capucha del Dementor. Mientras bajaba para dar el golpe final, Shirou no intentaba luchar. Eso. Ni siquiera podía pensar en una razón por la que debería hacerlo. El fuego de la resistencia dentro de él ya se había apagado. No temía a los Dementores. Y así, el Dementor realizó su beso y comenzó a succionar el alma de Shirou. El enjambre que rodeaba a Shirou retrocedió sorprendido cuando el Dementor que lo besó apenas tuvo tiempo de gritar cuando la luz dorada llenó su cuerpo, no solo disipándola, sino matándola instantáneamente, ya que algo escondido dentro del alma del niño no podía ser tocado por una luz tan oscura. Criaturas. Cuando soltaron a Shirou, su cabeza rodó y se encontró cara a cara con Rin, las lágrimas manchaban sus mejillas mientras ella sollozaba, sus palabras no le llegaban. Una chispa de ira volvió a encender el horno vacío dentro de él, mientras Shirou apretaba los dientes y comenzaba a levantarse. «Mi cuerpo está hecho de espadas. Mi sangre es de hierro y mi corazón de vidrio». La energía mágica bombeó a través de sus venas cuando Shirou creó una espada para ahuyentar a estos monstruos. Una espada que no permitiría que el fuego se apagara jamás. Los Dementores quedaron atónitos cuando Shirou sacó una espada llameante de la nada, una espada con fuego tan intenso que todo el hielo que comenzó a formarse por la presencia de los Dementores se evaporó instantáneamente, aunque las personas cercanas se salvaron. El calor y la fuerza que emanaban de la espada llenaron a otros de nueva fuerza, y Rin miró a Shirou mientras levantaba la espada llameante Dirnun. La oscuridad nunca prevalecerá, porque mi propósito es noble y estas llamas de valor nunca morirán. Dirnun. Dijo Shirou, la espada reaccionó a sus palabras, haciendo que las llamas se hicieran más fuertes, cambiando de rojo a un blanco brillante. Entonces, golpeó. Con los efectos del retroceso del Dementor, había reforzado su fuerza al máximo, y con cada movimiento de su espada, un Dementor era consumido por la luz blanca de las llamas de Dirnuin, no solo desterrando a los Dementores, sino quemándolos hasta desaparecer. 10-20. Mató y mató a los monstruos que habían estado pululando a su alrededor antes de que pudieran tener la presencia de ánimo para correr. Las llamas de Dirnuin se extendieron más allá de la hoja para golpear incluso a aquellos que estaban fuera del alcance de Shirou. Y así, se ganó el día. Los espíritus oscuros, temiendo la espada sagrada, comenzaron a retirarse. Más de 100 de ellos habían resultado heridos hasta el punto de desaparecer, y otros 37 habían muerto. Los que recordaron decidieron huir. Shirou estaba preparado para ir tras ellos, independientemente de lo que deseara su cuerpo cansado, cuando escuchó un grito. «¡Ayudar!».
Levantó la cabeza de golpe y vio a Iris por encima de las gradas, su escoba corcoveando en todas direcciones, habiéndola arrojado de modo que se aferraba a ella desde abajo en lugar de montarla. Alguien había maldecido su escoba. Un intento de asesinato en medio de la confusión. Los pensamientos de Shirou se aceleraron y sus ojos escanearon a toda la multitud. Nadie parecía estar apuntando su varita a Iris, pero los hechizos aún se podían lanzar sin una varita o movimiento. Instantáneamente escogió a 2 personas de la multitud. Tanto el profesor Quirrell como Snape miraban a la chica, sus bocas pronunciaban palabras de hechizo. Shirou podía leer sus labios, pero no podía reconocer los hechizos que estaban usando o sus propósitos. No es que importara. Despidiendo a Dirnwyn, Shirou sacó un arco y disparó 2 flechas. Una flecha envenenada se hundió en los estómagos de ambos profesores, que estaban demasiado preocupados para darse cuenta del ataque que se avecinaba, y ambos cayeron. Mirando hacia arriba, Shirou vio que los gemelos Weasley ayudaban a Iris a subirse a su escoba. Dando un suspiro de alivio, se derrumbó sobre su espalda. Demasiado cansado espiritualmente para hacer más. Ni siquiera estaba mirando cuando Iris decidió zambullirse en picada para atrapar la Snitch, logrando caerse de su escoba y atrapar la pelota dorada debajo de su camisa en lugar de atraparla con la mano, ganando el juego que aparentemente no había sido cancelado todavía. El libro de reglas decía que un ataque aleatorio de criaturas mágicas no era motivo para pausar o cancelar el juego. Honestamente, había algo seriamente mal con el Quidditch. ¿Los dementores afectarían a Shirou que no se desespera cuando piensa en el fuego? Sí. Los dementores no inducen traumas, comen todas las formas de emociones positivas hasta que no queda nada más que el trauma. Entonces, si bien Shirou puede hablar sobre el fuego sin emocionarse, de todos modos estaría encerrado en ese evento traumático, incapaz de distinguir la diferencia entre él y la realidad.